No, el senador sigue Sí. indiferente. Julio, que lo llamen por teléfono. Sí, él no escucha. Y ya, y Senador, ponemos una foto de él y ya. No escucha, senador. Julio, en lo que se arregla, que Sí. todavía falta algo, hubo flickers o bacheo, que es como técnicamente le dice de sur, la luz como que se iba y venía en algunos sectores del Distrito Nacional. La institución ha comunicado que eso se debió a un disparo en una línea de transmisión de 138 kilowatts y que ya todo está normal. O sea, donde hubo esa situación más temprano, de hecho nosotros fuimos afectados. Sí, la zona nuestra. Ya la situación está todo normal, es lo que comunica Edesur. Como debe ser. Bueno, vamos a ver, parece que sigue problema con el audio, entonces vamos a tener que llamarlo por teléfono. Sí, necesitamos hablar con el senador. Si seguimos con ese problema. Bueno, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Nahum 1:7, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia y Él conoce a todos los que en Él confiamos. En estos días, más que nunca, estar siempre, siempre con nuestro Señor en nuestros corazones. Y antes de mi comentario, quiero, Julio, que me permitas, hoy cumpleaños, una persona muy importante para la nación dominicana, que es la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, y quiero expresar una felicitación muy especial porque ha hecho un gran trabajo en todos los órdenes. La doctora Cedeño es una mujer que dignifica la nacionalidad dominicana y es una funcionaria muy eficaz y una mujer muy entregada y muy solidaria al frente ahora del Gabinete Social y con todas las cosas que ha hecho, sembrando valores en todos los órdenes. Así que nuestra felicitación a la doctora Margarita Cedeño en este día en que cumple años. Felicidades para la doctora Margarita, Eury, y ella honra el día en que su alma escogió para nacer, Día del Trabajo, porque Así trabajadora es. como ella sola. Sí, señor, súper trabajadora ella. Miren, hoy su alma escogió este día para nacer. Sí, esa vaina. Así es. Hoy es Día de los Trabajadores. Fuera Miren, del programa, junto a Niurka, con un tececito, cafecito, vinito, podemos hablar de eso. Oigan lo siguiente, el Día del Trabajo, lógicamente, en una situación muy especial para República Dominicana y para el mundo, el Día de los Trabajadores, porque evidentemente en el caso dominicano es la misma situación en el caso mundial. Una gran cantidad de trabajadores están en una situación sumamente complicada y difícil. Son los trabajadores los que producen riquezas junto con los implementos de trabajo, con todas las cosas modernas que hay, incluido hasta con la tecnología y con todo, siempre se necesita alguien que opere, que trabaje, que funcione con una serie de esos elementos. Y en el caso dominicano, hay una gran cantidad, alrededor de 700, 800 mil, que están en una situación, digamos, de esperanza y desesperanza combinada. Esperanza, porque lógicamente todos estamos confiando en que esto va a pasar, porque esto tiene que pasar, pero la nueva realidad que van a vivir va a ser un poco complicada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas esto lo afecta de manera directa y aunque tanto el gobierno con el programa FASE como los propios empleadores, una gran cantidad de empleadores han hecho todo el esfuerzo para que los trabajadores no sean afectados, lo cierto es que la perspectiva, dependiendo de cómo se maneje, yo tengo mucha confianza y esperanza de que el país va a empezar a caminar rápidamente en términos económicos, pero evidentemente hay una desesperanza en muchos trabajadores de qué va a pasar posterior a esto, porque aunque algunos, no, por decisión del gobierno, no se puede cancelar a nadie en este periodo, evidentemente la expectativa está en qué va a pasar posterior a esto, porque cuando venga la nueva realidad, evidentemente muchas empresas estarán en la libertad y en la situación de tener que salir de algunos trabajadores si no empieza rápidamente a dinamizarse la economía. Y yo creo que ahí es que está precisamente el reto, lo he dicho, del gobierno está en ese aspecto el reto. Porque el gobierno siempre que marca la pauta tiene rápidamente que decidir que empiece a caminar la economía en algunos aspectos para que esa desesperanza, esa situación tan difícil de muchos empleados empiece a difuminarse, a perderse, a quitarse. Porque evidentemente que lo que viene va a ser tan complicado desde el punto de vista económico como está siendo ahora complicado desde el punto de vista sanitario. Y entonces, lógicamente, como dice muy bien Pepe Abreu, esa gran cantidad de trabajadores, todos tienen la confianza y la esperanza de que nadie vaya a ser sacado de sus empleos y que podamos nuevamente empezar a mover la economía y a que cada uno de ellos pueda seguir teniendo su sustento, desarrollando su trabajo
y manteniendo su condición y a sus familias. Así que en este día mi esperanza está cifrada en eso. Yo confío absolutamente en que el gobierno va a seguir manejándose desde el punto de vista en que se ha manejado hasta ahora. Porque evidentemente, señores, cuando usted analiza y evalúa cómo el gobierno ha enfrentado esta situación, desde el punto de vista sanitario, evidentemente que con mucho acierto, pero desde el punto de vista social y económico también. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sabido a cada sector y a cada situación darle inmediatamente la respuesta que ha sido necesaria, con la misma eficacia y con la misma orientación con que le ha dado el problema sanitario. Por eso somos uno de los países en el mundo que mejor ha manejado la situación de la crisis sanitaria. Y en el plano económico, lo primero fue, con esta situación de los empleados, evidentemente muchas empresas al cerrar no iban a tener posibilidad de pagarle porque no estaban produciendo. ¿Qué hizo el gobierno? Los programas FASE. Estos programas FASE que ha dado un gran resultado porque ha sido un alivio para las empresas y un alivio para cada uno de los trabajadores, de los empleados. En este programa, todo el mundo sabe, ya se han hecho varios pagos, falta el mes de mayo. Yo soy de los que digo y confío en que el gobierno lo va a llevar también hasta junio. O sea, se aprobó para abril y mayo. Yo creo, confío, estoy esperanzado en que sea así y creo que es correcto desde el punto de vista de la actuación que ha tenido el gobierno que también se lleve a junio. Es decir, estamos hablando de entre 5 y 8.500 pesos que le entran a los trabajadores. Las erogaciones, Eury, ¿queda recurso del dinero que se dispuso para eso, de los ahorros de la ARL? Dije, el gobierno lo va a buscar. Yo lo que digo, el gobierno lo tiene que buscar. Sí, pero para buscarlo tienen que estar en algun lado. Pero es decir, lo que hay que preguntarse si está. Oli, yo digo que el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno lo tiene. Acaba de recibir 6.650 millones de dólares y va a conseguir más dinero prestado porque el gobierno, gracias a Dios, la economía dominicana es de la que mayor posibilidades tiene para los organismos multilaterales venir a auxiliarlo. Entonces, creo que esa parte del gobierno también, por eso digo, va a seguir actuando en esa consecuencia. Lo otro son los programas sociales, quédate en casa los programas de Progresando con Solidaridad. 3 aspectos de suma importancia, sobre todo para gente que, aunque no era empleado propiamente dicho, es gente sumamente necesitada. También reitero, para ese programa el gobierno debe estar buscando en alguna situación, tiene que llevarse también hasta el mes de junio de mi punto de vista. Es decir, hay mucha gente que en lo que empieza a caminar la economía va a tener una situación un poco complicada y difícil. Entonces, si lo hemos ayudado en mayo, lo hemos ayudado en abril y en mayo, vamos a ayudarlo también en junio. Yo creo que el gobierno tiene que hacer ese esfuerzo y debe buscar la forma. Hay miles de formas. El Banco Central dio una serie de facilidades para que los bancos resuelvan situaciones y hay una serie de elementos todavía por ahí que pueden conseguirse. El gobierno lo que tiene que saber cómo manejarse en esta situación, en este aspecto, para continuar siendo efectivo como ha sido hasta ahora. Con el caso de los productores, ya ustedes vieron, varios de los productores tuvieron situaciones complicadas y el gobierno fue en su auxilio con los que puede. Con los otros que ha hecho, y yo creo que esto tiene un valor fuera de serie. Lo que hizo con el Banco Agrícola, el gobierno ahora, que lo anunció precisamente ayer en el programa, el ministro de Agricultura lo dijo que se iba a anunciar y se anunció en el día de ayer. ¿Qué hizo en el Banco Agrícola? Miren lo que pasa. El gobierno no es responsable de lo que ha acontecido. Por lo tanto, el gobierno lo que tiene que ir en auxilio en la medida de lo posible con los productores, como si fuera una tormenta que viene, un huracán que viene, con la misma orientación, es decir, servir de apoyo para que los productores esta situación lo pasen lo mejor posible y puedan estar en condiciones inmediatamente de empezar a operar y a tener producción y beneficios. ¿Qué hizo el gobierno? Muchos de esos productores tienen préstamos en el Banco Agrícola o necesitan facilidades del Banco Agrícola. Entonces, el gobierno fue en la dos orientación. La primera, para los que tienen préstamos, se le van a dar facilidades hasta 12 años y se le van a bajar los intereses hasta menos de 8%. Señor, un 8% para un préstamo es una cosa fuera de serie. Todos los que tienen préstamo en algún banco saben, porque los préstamos ahora mismo están entre 14 y 16, que te lo bajen a 8 de golpe y te den facilidades en términos de tiempo. Y además, no solamente en términos de tiempo, supongo que también habrá algún nivel de gracia para este mes y el mes próximo. Es decir, es un efecto económico muy importante para todos los productores, un alivio fuera de serie. Pero además, no solamente se quedan en eso. El Banco Agrícola hasta ahora ha prestado una cantidad extraordinaria de dinero. El gobierno informó ayer, Gustavo Montalvo, que va también a darle más recursos al Banco Agrícola para que pueda prestar
en mejores condiciones incluso que esta, en mejores condiciones que de 8% y a 12 años, va a ser a 15% y muy por debajo del 8% de los intereses, a los productores también para que enfrenten, sobre todo a los que vienen, a situaciones, cosechas de época, vienen ahora varias cosechas de época. Eso que tienen que empezar a implementarlo porque es una forma de poner la economía inmediatamente a funcionar, estos van a hacer, entonces van a tener estas facilidades de manera inmediata. Es decir, una cantidad de recursos, supongo que vendrán de alguna de las áreas donde el gobierno puede buscarla, ponérsela al Banco Agrícola y que entonces el Banco Agrícola vaya con esos recursos, con estas condiciones extraordinarias y fuera de serie, a dárselo a los productores. ¿Por qué? Porque la clave, ayer lo conversábamos con el ministro de Agricultura, la clave para dinamizar la economía dominicana en términos rápidos está, desde mi punto de vista, en dos niveles. Primero, el de la construcción y segundo, el agropecuario. El de la construcción es muy importante porque impacta prácticamente a todos los sectores, pero decía también el ministro de Agricultura ayer, Omar Benítez, la agricultura también, y además garantiza algo muy importante, que es que haya alimentos de manera permanente. Decía, aquí no va a haber escasez de comida, aquí por el contrario, aquí vamos a producir más. Y de las cosas, digamos, las ironías, pero positivas, lo que fue un problema para los productores en términos de vender las mercancías a nivel internacional, va a servir para venderlas a nivel nacional y para tener nosotros garantía en medio de un mundo tan difícil para que no haya ningún problema en términos alimentarios en nuestra nación. Entonces yo creo que el gobierno tiene que empezar a habilitar con esa orientación sector de la construcción que dinamiza rápidamente. Ahí escuchamos al ministro de Turismo decir que van a construirse unos proyectos que se van a agilizar en términos de perspectiva, pensando en cuando el turismo empiece a moverse, pero hay que tener construcciones hechas en ese orden. Y en el plano de la agricultura, estas ayudas a los productores, esta rápida movilización de gente que trabaje en el campo, que pueda tener ingresos y que pueda producir de manera inmediata para que tanto la cadena de distribución como de venta agilice, contribuya a dinamizar la economía dominicana. Yo creo que el gobierno, reitero, está actuando de manera correcta en todos los órdenes, en el orden sanitario, en el orden económico, en el orden social, y su gran reto lo está sabiendo enfrentar. Tiene que dar un salto ahora, que esperamos, con estos 17 días, que tendremos todavía mucha presión en términos de cómo serán las medidas, pero yo creo que ya en estos 17 días se está preparando todo lo que tiene que ser la dinamización de la economía, sobre todo en el sector de lo que tiene que ver con la construcción e industria y en el sector agropecuario. Si lo hace así, si desarrolla un buen plan en ese sentido, coronaremos de manera bastante eficiente todo lo que será la segunda parte de este momento. El primero, el sanitario, lo vamos a pasar, gracias a Dios, muy bien. Y el segundo, que es la crisis económica derivada de ese problema sanitario, también podemos enfrentarla con aciertos como lo he hecho hasta ahora. Gracias a Dios hemos tenido un gobierno que sabe manejarse, que tiene sensibilidad social, que tiene capacidad para poder hacer las cosas correctamente y que no ha dañado nada en este aspecto. Debemos estar, gracias a Dios, bendecidos por esto y ojalá que sigan los gobernantes nuestros trabajando en esta misma orientación.